Muy buenas noches, tengan todos ustedes, perdón, buenas tardes, estoy acostumbrado a salir a las 7 de la noche. Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta tercera transmisión de Diálogos por la Esperanza en su tercera temporada, que lleva por título Encontrarnos para discernir y que son producidas en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad Pontificia de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC. Esta noche nos reúne la encíclica social reciente de su santidad el Papa Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos, así como el Pacto Educativo Global, que 10 días después de publicar esta encíclica propuso no solo a los católicos, sino a toda la humanidad. El día de hoy, pues, hablaremos de Fratelli Tutti y el Pacto Educativo Global. Y para ello nos acompañan dos invitados muy especiales, muy experimentados en las cuestiones de la educación y la cultura, por su formación, su experiencia, así como en virtud de que ambos han sido responsables de estas áreas de servicio en el episcopado mexicano. Está con nosotros, le damos la bienvenida a su eminencia el cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo emérito de Morelia, y también a su eminencia el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Me voy a permitir presentar a ustedes algunos datos de ambos brevemente. El señor cardenal Alberto Suárez Inda estudió filosofía y teología en la Universidad Gregoriana de Roma como alumno del Colegio Pío Latinoamericano. El 5 de noviembre de 1985 fue nombrado obispo de Tacámbaro, en donde estuvo 9 años. Posteriormente, el Papa San Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Morelia. En el año 2015, el Papa Francisco lo nombró cardenal. El 5 de noviembre de 2016 fue aceptada su renuncia canónica como arzobispo de esta sede metropolitana. Participó en la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo y en el Sínodo de América. En la conferencia episcopal desempeñó distintos servicios: presidente de Prevención Social del Clero, posteriormente presidente de la Comisión del Clero durante 6 años, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano por 2 periodos. Fue responsable también de la comisión ad hoc que se creó para conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Durante 2 trienios fue responsable de la dimensión de pastoral educativa. Muchas gracias, señor cardenal don Alberto, por su disposición y generosidad para participar en estos diálogos por la esperanza. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues compartir con ustedes lo que el Papa Francisco tanto nos propone, ¿verdad? De ser partícipes de la creación de un mundo nuevo, de un mundo diferente a través de nuestra corresponsabilidad en la educación y en la fraternidad. Felicidades, gracias. Gracias, señor Alberto. Don Felipe Arizmendi Esquivel estudió Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario de Toluca. Después estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, España, la licenciatura en Teología Dogmática, especializándose después también en liturgia. En la diócesis de Toluca desempeñó, entre otros, los siguientes servicios: vicario, cooperador, párroco, director espiritual y profesor en el seminario menor, encargado de la pastoral vocacional, rector del seminario, profesor de liturgia y de teología pastoral. Fue presidente del Consejo Presbiteral, coordinador de la Comisión Diocesana de Comunicaciones Sociales
y también fue vicario general. En 1991 fue nombrado obispo de Tapachula y en el año 2000 también por su santidad San Juan Pablo II lo nombró obispo de San Cristóbal de las Casas, en donde sirvió 17 años. El pasado 28 de noviembre recibió de manos del Papa Francisco el birrete cardenalicio. Don Felipe, bienvenido. Gracias por estar de nuevo en estas transmisiones de Diálogos por la Esperanza. Gracias, Padre Eduardo, y gracias a ustedes que nos hacen favor de acompañarnos. Es un placer estar con ustedes, que el Espíritu Santo nos ilumine y la Virgen María Inmaculada, cuya gran fiesta celebramos hoy, también nos asista. Muchas gracias. Tanto el señor cardenal Alberto como el señor cardenal Felipe son obispos muy activos, eméritos, que además de impartir retiros, conferencia y por supuesto la constante celebración comunitaria de los sacramentos, también participan en distintas actividades como los medios de comunicación. Señor Alberto, señor Enrique, me permito hacerles llegar el saludo del señor obispo de Irapuato y responsable de esta dimensión educativa y de cultura, su sucesor de ambos, el señor Enrique Díaz Díaz. Señor Felipe, me parece que es obligado y nos gustaría mucho escuchar antes de entrar al tema algunas de sus impresiones de este consistorio y algunas impresiones de estas celebraciones preciosas en las cuales usted ha sido elegido como cardenal de la Santa Iglesia. Lo escuchamos con atención. Adelante. Con todo gusto, Lalo. En primer lugar, el problema de la pandemia. Era muy complicado ir. Tuvimos que tener no solamente la prueba negativa de COVID, sino documentos de Roma, de la Embajada de Italia. Llegando allá nos aislaron 10 días íntegros sin salir de nuestra habitación. Nos hicieron prueba al llegar y prueba al terminar los 10 días. Y dimos negativo, ya pudimos medio salir un poquito. Pero bueno, eso fue secundario. Lo importante es estar con el Papa, estar con la Iglesia, estar con los demás hermanos, con muchísimas limitaciones. De aquí de México nadie pudo ir, salvo un sacerdote, Santiago Ruiz, que designó el arzobispo de Toluca. Nadie de mi familia ni nadie. Pero repito, en la fe pues trascendemos eso. El Papa nos insistió mucho en la fidelidad a Jesucristo y el servicio a la Iglesia Universal. Son como dos líneas fundamentales que las reforzamos. La fidelidad a Jesucristo, porque eso es fundamental, es la base de todo. Y después el servicio con el Papa a la Iglesia Universal. Un momento muy emotivo fue cuando estuvimos con el Papa Benedicto, que ya con muchas limitaciones, pero la mente muy lúcida, un poco de problemas para hablar, pero un signo bellísimo de estar con los dos, Francisco y Benedicto. Esto es la Iglesia. No es una competencia, no es una lucha, sino es el servicio a Cristo y a su Iglesia, a nuestras comunidades. Regresé hace 6 días, ya más o menos ya me nivelé de los horarios, pero aquí estamos listos para tratar de seguir sirviendo en lo que sea posible. Muchas gracias, señor Felipe, por compartirnos estas impresiones tan importantes. Señor Alberto, me permito empezar con ustedes. Muy importante todo su camino, todo su recorrido de servicio, en donde pues la educación y por supuesto los esfuerzos pastorales en esta materia han sido una constante. Quisiéramos escuchar un poco en este bagaje, con estos antecedentes, precisamente su impresión de este documento tan importante que es una llamada, el Pacto Educativo Global. Lo escuchamos con atención, don Alberto. Bueno, antes de hablar del tema, quisiera 3 puntitos. Me tocó, pues, indignamente ser sucesor de Vasco de Quiroga y creo que tiene actualidad la obra, la figura de Tata Vasco, precisamente como modelo de educador. Él no vino a imponer, vino a entregar su vida y
como dijo el Papa Francisco cuando estuvo en Morelia, él fue un español que se hizo indio, que antes había estado en África también como juez. De manera que las culturas para él lo hicieron de una mente muy abierta, universal. Y pues nos dejó aquí una herencia maravillosa al dejarnos en este pueblo purépecha, pues un mestizaje en donde él decía que las personas son como cera que hay que modelar. Segundo tema o segunda parte introductoria, ya mencionábamos, señor Felipe, hoy celebramos a la Inmaculada. Tatabasco nos dejó a la María Inmaculada de la Salud. No todo está podrido, corrupto en este mundo. Tenemos en María un ejemplo de una mujer limpia, de una mujer alegre, libre, que por gracia de Dios fue preservada, pero que por libertad propia correspondió. Fue educada en el hogar de Ana y Joaquín, en el pueblo de Nazaret, en la comunidad de Israel. Ella conocía a los profetas, los salmos, y bueno, pues hoy nos acogemos a ella para transitar, para caminar hacia un mundo más limpio y de mayor respuesta a la invitación de Dios. Y bueno, pues ya entrando en estos temas, el Papa Francisco ha sido un apasionado de la educación desde que era arzobispo de Buenos Aires. Él decía, la educación es una pasión que se renueva. Y tomando el hilo de lo que ya el Papa Benedicto dijo en Roma acerca de la emergencia educativa, pues él nos ha ido llevando. Y en esta encíclica, pues no es la excepción. Hay muchos puntos que se refieren a la educación para la fraternidad. Y el pacto, pues nos compromete a todos, nos invita a poner nuestro mejor esfuerzo en favor de cada persona, pero también en favor de la sociedad. Una sociedad que no puede ser uniforme, sino que tiene que ser, como él lo dice, poliédrica, es decir, tomando la diferencia que hay en cada pueblo, en cada cultura y pues siempre en favor de los niños, de las niñas y en favor de una comunidad en donde aprendamos a ser hermanos. Es un aprendizaje que requiere toda una educación en donde todos estamos comprometidos. Muchas gracias, don Alberto. Sin duda alguna, recoger todo el bagaje, todos sus antecedentes, pues es recoger también la historia de esta madre y maestra que desde siempre pues tiene como misión educar y evangelizar, evangelizar y educar. Señor Felipe, señor cardenal, usted fue responsable de la dimensión de pastoral de la cultura en la conferencia del Episcopado Mexicano y definitivamente Fratelli Tutti y el Pacto Educativo Global hacen un análisis de este cambio de época, de esta cultura del descarte y por supuesto también de esta pandemia que se nos ha atravesado a toda la humanidad en su conjunto. En este contexto le dejo la palabra. Muchas gracias. Toda nuestra vida es un proceso de educación, de recibir y de dar y de aportar.
somos unos deudores de otros. Somos lo que nos hacen los demás y lo que nosotros colaboramos para que sean ellos. Pero el Papa en esta encíclica Fratelli Tutti empieza con una descripción bastante oscura, negra, y le llama incluso las sombras de un mundo cerrado en el primer capítulo. Y hace una serie de observaciones, enuncia muchos datos que angustian y que estamos viviendo en todas partes. Me permito solamente enumerar algunos de ellos y algunas frases que él dice, porque son problemas para la fraternidad, problemas para la educación, y que necesitamos educarnos precisamente para combatir estas sombras de un mundo cerrado que él llama. Habla mucho sobre una economía global para imponer un modelo cultural único, donde como siempre los que más tienen, más saben, quieren imponer y no les importan los demás. Dice, por ejemplo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos. Es una cosa muy, muy grave. Entonces tenemos que educarnos para lo contrario, y eso no es nada fácil. El Papa nos invita a una educación en estos aspectos. Aquí en el primer capítulo es bastante negativo, pero termina diciéndonos tenemos que hacer algo. Y toda la encíclica nos invita a eso. Yo les invito a los que no lo hayan leído, léanla, es extraordinaria. Dice otra cosa, cosas muy concretas. La falta de hijos que provoca un envejecimiento de las poblaciones, junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad. Tenemos que educarnos precisamente para tener en cuenta lo que es la familia. Y sigue insistiendo que una cultura de hacer muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Él lo denuncia mucho. Si somos una humanidad, más allá de religiones y de razas, pues somos una humanidad. Habla aquí de las pandemias y otros flagelos de la historia, pero advierte claramente, no quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. Eso lo dice con toda claridad el Papa. Nos hemos alimentado, dice, con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Qué frases tan duras, ¿eh? La obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos pueden sostenerlo, solo provoca violencia y destrucción recíproca. Luego habla algo que quisiera también, pues leer algunas frases, disculpen que me alargue tantito, pero es lo que él titula la ilusión de la comunicación. La ilusión de la comunicación. Y vean qué frases dice. Se acortan o desaparecen las distancias hasta el punto de que deja de existir el derecho a la intimidad. Todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante. En la comunicación digital se quiere mostrar todo, y cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos. Sin pudor alguno puedo invadir su vida hasta el extremo. ¿Ven qué cosas nos está diciendo? Y que tenemos que educarnos para ir superando estas situaciones que estamos viviendo. Sigue diciendo, y me interesa mucho leerlo porque tiene que ver con estos medios. Movimientos digitales de odio y destrucción. Los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Miren lo que dice con estas frases tan bonitas, tan claras. Hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Las relaciones digitales que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad, pero no construyen verdaderamente un nosotros,
sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Hay ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, hasta destrozar la figura del otro. Redes de violencia verbal a través de Internet. Información sin sabiduría. El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. Pero después de este panorama tan negro, tan oscuro, termina diciendo, Dios, sin embargo, sigue derramando en la humanidad semillas de bien y nos invita a la esperanza. En este Adviento estamos en tiempo de esperanza, las cosas pueden cambiar, pero para eso tenemos que educarnos. No solo esperar que otros se eduquen, sino yo mismo educarme. ¿Cómo me puedo yo educar para enfrentar estas situaciones? Bueno, ese es el primer capítulo. Después ya viene el que sigue, que son la fundamentación bíblica y por dónde tendremos que seguir caminando, pero hablaremos de ello. Gracias. Muchas gracias, señor Felipe Arismendi. Señor Alberto, el señor Felipe nos ha puesto la mesa. Verdaderamente el capítulo 2, que es el centro bíblico, diría yo, el centro espiritual de Fratelli Tutti, precioso. El tema es la parábola del buen samaritano. Lo escuchamos con atención. El Evangelio es inagotable y es siempre actual. Esta página del Evangelio de San Lucas nos hace entrar en lo que hoy el Papa quiere recalcar. Un extraño, un extranjero, es el que se hace prójimo. Desafortunadamente, como dice el Papa, pasaron personajes muy ligados con la religión. Levita, sacerdote de la ley, y miraron para otro lado. Ni quisieron darse cuenta de aquel pobre que estaba tirado en el camino. Francisco, el Papa, nos compromete, nos exige a abrir los ojos, a detenernos, a ser sensibles y precisamente a ser buenos samaritanos, que dan su tiempo, que dan algo de sus bienes y que buscan ayuda, porque aquel hombre, después de cargar sobre su cabalgadura al herido, va a buscar una hospedería y alguien que se haga cargo mientras él regresa y está dispuesto a pagar, si es necesario, más de lo que dejó, que llevaba en su bolsillo. Este ejemplo es verdaderamente comprometedor, porque nuestro Señor nos invita a poner en práctica lo que Él mismo hizo, porque Jesús vino a levantarnos, vino a sanar y vino a pagar con el precio de su sangre nuestra curación del alma y del cuerpo. El buen samaritano es un ejemplo que nos debe a nosotros ayudar a cambiar, a sacudir nuestra distracción, nuestra comodinería y a estar dispuestos a estar atentos a las necesidades que están en todas partes. Hoy podemos decir que los heridos no solamente son los más pobres, los enfermos, sino también la juventud. La juventud muchas veces está al borde del camino sin que alguien se preocupe por tenderle la mano, por darle un poco de esperanza,
para que todos recuperemos el sentido de la vida. En la educación hay una verdadera obra también de misericordia, de ser sensibles ante los vacíos que hay en el interior de las personas y sobre todo de dar nuestro tiempo, nuestra vida, todo lo que tenemos y somos para que quienes nos rodean verdaderamente puedan descubrir la dignidad de su propia persona y puedan ser al mismo tiempo ellos portadores de esperanza para otros. Lo que nos hace felices en la vida es el servicio que es desprenderse de algo que desgraciadamente muchas veces estamos muy apegados a ello y nos cuesta trabajo hacernos servidores. La educación es el mejor servicio que una persona puede prestar en su familia, en su comunidad, en la iglesia. Muchas gracias, don Alberto, señor cardenal. Señor Felipe, un tema pues que es obligado tratar con usted por toda su experiencia, todo su servicio a los pueblos originarios, su servicio 17 años en San Cristóbal de las Casas. Un servidor fue testigo de sus recorridos, el encuentro con estas comunidades. Fratelli Tutti nos llama la atención no solamente a voltear a verlos, sino también a recuperar toda su riqueza, porque los pueblos originarios, sin duda alguna, viven una fraternidad muy especial entre ellos y también son ejemplo en muchas ocasiones del cuidado a la creación. Lo escuchamos con atención, señor Felipe. Todos tenemos que educarnos siempre. Y uno de los puntos es con estas poblaciones originarias. Pero la población originaria no es la única que a veces está descartada. A veces son los ancianos, los mismos papás, los hijos, los parientes, los enfermos, los vecinos. Pero una de las áreas muy importantes, de los grupos más importantes que tenemos en nuestra patria, más descartados, son precisamente los indígenas de las diferentes etnias. Yo empecé a trabajar con ellos siendo párroco aquí en Toluca, en una comunidad otomí, pero yo confieso que yo empecé también despreciándolos, por no conocer. Yo decía, estos son supersticiosos, yo los voy a cambiar, yo los voy a evangelizar. Y gracias a Dios me permitió ir conociéndolos y valorando que es otra forma de vida, otra forma de familia, otra forma de persona, otra forma de pueblo, otra forma de comunidad, otra forma de vivir la fe. Dios me dio esa gracia. Entonces, cuando llegué a San Cristóbal, donde hay una población enorme de indígenas, por ejemplo, tenemos de los celtales casi 500,000, tzotziles 350,000, choles 150,000 y así otras etnias. Pues Dios me permitió también, pues ya con esa experiencia que Dios me había regalado, pues ir aprendiendo a escuchar, a ver y a preguntar. Yo al principio tenía muchas dudas de sus ritos, de sus costumbres, de sus tradiciones, pero yo había aprendido a escuchar, a ver y a preguntar. Y fuimos caminando juntos para que el sueño que ya tiene Dios, que desde Fray Bartolomé de las Casas, pero que luego lo vivió a profundidad a Tabasco, donde estuvo, pues también mi antecesor, don Samuel Ruiz, pues seguir caminando en esta línea que había marcado mucho yo el Concilio Vaticano II, de hacer una iglesia no autónoma, sino autóctona, sino encarnada en las culturas. Entonces sí pudimos seguir avanzando en la traducción de la Biblia, de la liturgia, de los ministerios en el diaconado permanente, para que ellos tengan su lugar en la iglesia y en la sociedad. Se pidió al Papa, o se propuso que pudiera venir allá a San Cristóbal, y había muchas propuestas y decidió ir allá, porque, perdonen que les confíe una anécdota con el Papa. En diciembre de 2013 estuvimos allá por algunos motivos de la diócesis. Yo le decía a Santo Padre, qué bueno que usted está hablando de los pobres,
pero casi no habla de los indígenas, porque efectivamente en Argentina hay pocos y no se les da mucha importancia. Y me dijo, lo voy a tomar en cuenta. Y lo ha tomado súper en cuenta, de veras. Ayer hizo 8 días estuve en Roma con él. Yo había ido en la mañana a la congregación del culto divino porque nuestras traducciones a los idiomas indígenas están bastante atrasadas allá, ya aprobadas por la conferencia episcopal, pero ya están atrasadas con algunos puntitos. Pude dialogar con los colaboradores del cardenal prefecto, el cardenal Sara, un saludo al mismo cardenal, pero en la tarde yo le decía al Santo Padre, ayúdenos, porque esto está muy atrasado ahí, está muy estancado, está muy estancado. Entonces, sí, ojalá que sigamos dando apoyo a estos pueblos, porque si no los descartamos más de lo que de por sí están descartados. Y en la iglesia no podemos seguir descartando a estas gentes. Yo he vivido experiencias, repito, empezando por mí mismo, que los descartaba, pero aquí mismo en Toluca, mucho descarte hacia ellos, no se diga en Chiapas. He tenido oportunidad de trabajar con indígenas a nivel latinoamericano y el mismo fenómeno en todas partes, que se quejan. En los seminarios se quejan los muchachos indígenas de estar muy marginados. Entonces, nuestra educación significa también tener en cuenta a estas gentes, abrir nuestro corazón a ellos, conocerlos, no juzgarlos, no condenarlos, si no los conoces. El Señor dice, no juzgues, no condenes. Entonces, conocer y amar. No que todo sea perfecto ahí, no, también hay fallas, hay pecados como en todas partes, pero amarlos y con el corazón cercano con ellos, creo que podemos seguir caminando. No para ellos, sino junto con ellos. Que también Dios nos eduque a nosotros mismos para ser pastores con ellos y para ellos. Gracias, Eminencia. Señor Alberto, pasemos un poco al Pacto Educativo Global. El Pacto Educativo Global presenta desafíos para todos los agentes educadores, no solamente para la escuela, sino para la familia, para los políticos, para los medios de comunicación. Es decir, como el propio encabezado lo dice, educar juntos para mirar más allá. Es decir, el Papa convoca a todos los seres humanos. Lo escuchamos con atención. Sí, un pacto, pues, no es solo un buen propósito, sino un compromiso. Y el Papa nos pide que hagamos este pacto global, es decir, que nos comprometamos todos en favor de todos y que, pues, realmente vayamos trabajando. No se puede, como decíamos, señor Felipe, reducir la educación a un tiempo. Es de siempre el sujeto y quienes estamos pues comprometidos a ayudar a otros en descubrir su identidad. El Papa específicamente nos dice que debemos poner a la persona en el centro de toda la obra educativa, pero no a la persona aislada, no a la persona singular, sino a la persona capaz de comunicarse, capaz de formar una sociedad nueva. Educar para una nueva sociedad era el título del documento, o es el título del documento de los obispos, pues ya ahí también invitábamos a la corresponsabilidad. La educación, sin duda, es obra también de los gobernantes que deben, pues, aportar los recursos, que deben atender para que haya instalaciones dignas. Hoy día, bueno, pues sabemos que esta situación especial del coronavirus nos ha hecho ver cómo hay nuevos caminos. Entre tantos males, yo diría que nos ha ayudado a inventar y a crear canales de comunicación. Es difícil, sin duda, que los jóvenes, los niños, tengan
las mismas oportunidades. A veces hay lugares en donde no hay suficiente señal. Hay lugares en donde, pues, los niños y los jóvenes viven un encierro que realmente ha creado también una cierta exasperación dentro de la familia y hay violencia intrafamiliar, pero tenemos que aprender para que en cualquier circunstancia colaboremos a abrir horizontes. El Pacto Educativo Global, especialmente, también nos dice que tenemos que educarnos para acoger a los marginados, a los más vulnerables, no descartar. Papa habla de la cultura del descarte. Desgraciadamente, muchas veces nos dejamos llevar, pero tenemos que ir contra la corriente en esta actitud de acoger, de respetar, de acompañar, de servir a los más vulnerables. Y bueno, pues el Papa nos dice cómo el Pacto Educativo Global nos tiene que ayudar a repensar la economía, a repensar la política, a repensar el crecimiento y el progreso, porque desgraciadamente muchas veces la economía y la política se han ido desviando, buscando solamente el poder, buscando solamente las ventajas y no el progreso de la nación. Aquí necesitamos que haya un compromiso también de quienes tienen mayor incidencia o mayor influencia, por decir una palabra que no me gusta mucho, pero posibilidades de colaborar a la transformación de la sociedad en una actitud de verdadero servicio y pensando también, el Papa nos insiste, en esta ecología integral, en donde no explotemos más por abuso, por interés, un mundo que está hecho para todos, pero también para las futuras generaciones. En ese sentido, tenemos que respetar, ya lo decía el Papa mucho en Laudato Si, en su encíclica social anterior, pero que ahora vuelve a retomar y que nos invita a educarnos para crear un mundo de armonía, un mundo de paz, un mundo en donde se salvaguarde, se cultive nuestra casa común, protegiéndola, como dice el Papa, de la explotación. Quizá algunos sienten demasiado fuertes algunas palabras del Papa diciendo pues que no podemos nosotros hoy considerar la propiedad privada como un bien absoluto. La propiedad privada se justifica, pero subordinada a este deseo, a este sueño de Dios de que los bienes de la tierra sean para todos, compartir. Es necesario que también los que no han aprendido a trabajar, aprendan a trabajar, porque sabemos que más vale enseñar a pescar que regalar un pescado, ¿verdad? Eso es un dicho chino muy antiguo. En fin, el Pacto Educativo Global pues nos invita a comprometernos para adoptar estilos de vida, también dice el Papa, más sobrios, a respetar lo que no es renovable y en ese aspecto, pues el entorno humano y pensar en las futuras generaciones. También de ellos es este mundo
tenemos que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias, señor cardenal. Si les parece bien, me permitiré leer algunas preguntas, algunos comentarios, muchos saludos en nuestras distintas redes sociales. Carlos Lemus, rector de la Universidad de Celaya, Latina de América, nos dice muchos saludos a ambos, muy admirable, y estamos aquí unidos al pacto educativo. Adolfo Prieto nos dice, Adolfo Prieto, diácono, arquidiócesis de México, ¿cómo hacer para que la gente reaccione y dé apoyo? Entiendo que los ministros ordenados, sobre todo los obispos, y no todos, se acercan al pueblo, y los demás bautizados no hacen nada, salvo muy pocos. ¿Cómo motivar para la solidaridad? Nos pregunta el diácono Adolfo. Jorge Edgar, de Monterrey, nos dice, excelente charla y gran tema. Felicidades por estos diálogos, grandes temas, Fratelli Tutti y Pacto Educativo Global. Saludos a los señores cardenales. También Ana María felicita la temática y este programa con sus invitados. Rosy Miranda agradece las palabras de aliento y manda saludos especiales a don Alberto Suárez Inda. Rebeca Bernal agradece también las intervenciones de los señores cardenales. María Esther Guillén, gracias por la claridad. Ella es hermana carmelita misionera de Santa Teresa. Germain Santi dice, muy necesario que todos desde la iglesia hagamos nueva la educación en los tiempos actuales. Saludos desde la diócesis de Iztapalapa. Francisco Gerardo Ponce García saluda al señor Alberto Suárez Inda, al señor Felipe y a un servidor. Ram Padre Net dice, ser cardenal es una tarea delicada en el hoy de la iglesia. Mucho discernimiento, servicio, cercanía y claridad. Se educa con el ejemplo, agradece y felicita por este encuentro. María Paz Teresa, buenas noches, los saludo desde el puerto de Veracruz. María Ramírez, muchos saludos, Padre Beto, a usted, señor cardenal. Catalina López manda saludos y bendiciones. Gilberto Bravo dice, muchas gracias por este tema tan valioso sobre la fraternidad. Saludos desde la Arquidiócesis de Puebla. Él es candidato al diaconado permanente. Araceli de Jesús nos manda saludos. Mayra Sánchez nos escribe desde Coatzacoalcos, también agradeciendo la transmisión. María del Pilar Torres Tobar, saludos desde San Luis Potosí. Santiago Michac dice, saludos desde la diócesis de Tlaxcala, cuna de la evangelización. También nos mandan saludos de la Comisión Diocesana de Pastoral Educativa desde la diócesis de Nuevo Laredo. Señores cardenales, si les parece bien, vamos pasando a las conclusiones. Le pediría al señor Felipe Arizmendi iniciar. Adelante, señor cardenal. Alguien preguntaba cómo hacer que la gente se eduque para la solidaridad. Mira, no hace falta que esperemos que el Papa hable y el Papa está haciendo lo que le toca. Yo aprendí estos caminos en mi familia, con mi padre, con mi mamá. Mi mamá analfabeta, pero una mujer servidora de la familia y de la comunidad. Mi papá un campesino, apenas sabía leer, pero responsable de la familia y servidor de la comunidad. Entonces tenemos que educarnos todos empezando por la familia. No esperemos los grandes discursos. El Papa ha dicho este documento extraordinario y si ustedes no lo leen, pues váyanse a confesar y a pedir perdón de no haberlo leído, de veras, porque es extraordinario como todos los demás, desde luego. Entonces educarnos es un proceso permanente, es un proceso permanente. Yo ahorita, con mi edad, con este título, tengo que estarme reeducando. ¿Qué significa mi edad? ¿Qué significa este título? Toda la vida es un proceso. Toda la vida es un proceso. No pensemos que ya estamos bien. Si piensas que estás bien, pregunta a otros y te van a decir en qué no estás bien, qué debes mejorar. Es un proceso que hay que estar haciendo. Y como decía alguien, ser cardenal es una responsabilidad enorme, claro que sí. Es afianzar más en nuestro seguimiento de Cristo y en el servicio a los demás. Pero los servicios cambian. Yo no puedo dar servicio ahorita igual que como andaba por allá entre las cañadas, las barrancas, las lodaceras de Chiapas. Es otra forma. Van cambiando los modos.
pero cada quien eduquémonos para ver en qué puedo servir, qué puedo hacer por los demás. El Papa insistía mucho, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? No solamente criticar a los demás, sino yo qué puedo hacer para ser más solidario, más cercano, más hermano. Empezando por los inmediatos, por los que conozco. Queremos ser hermanos ya con los chinos o con los africanos, sí, también, pero y con los que están más cerca de ti. No descartes a los que están más cerca de ti. Pidamos mucho al Espíritu Santo que Él nos ilumine y nos ayude para que se abra nuestro corazón. El Papa insiste mucho en el diálogo, a partir de la Santísima Trinidad, tres personas distintas, pero un solo Dios, porque Dios es amor. Y el amor significa que respete las diferencias de los demás, que no quiera que todos sean iguales que yo. El diálogo es saber escuchar a otro, qué razones tiene, qué razones da, qué punto de vista tiene, para que yo aprenda de los demás. Dialogar no es solamente imponer mis ideas, sino también qué me enseñan los demás, qué puedo aprender de los demás. Entonces, juntos ir trabajando. A veces se ha criticado al Papa diciendo que esta encíclica habla de puras cosas sociales como otras, que si la Amazonía, puras cosas ecológicas, y que lo lean el texto completo. Monseñor Beto decía el capítulo segundo es netamente bíblico y todo el documento es netamente bíblico y parte de la Trinidad que es amor. Jesucristo que se encarnó por amor. El Evangelio se cimenta en el amor. Entonces el amor significa todos somos personas, somos hijos de Dios, más allá de culturas, de razas, de religiones, de posiciones políticas o económicas. Somos hermanos, eduquémonos y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a educarnos para amar. Gracias. Muchas gracias, señor cardenal. Voy a leer algunos otros saludos. Juan Diego Rosales Ríos nos saluda desde la Arquidiócesis de Guadalajara. María Teresa Toledo nos dice, muy interesante, sobre todo retomar la discriminación indígena como un punto valioso e importante a considerar. Jesús Gerardo Rosiles también nos manda saludos. Mayra Sánchez, directora de la Universidad Cenuico. Nos hemos adherido al Pacto Educativo Global. Saludos desde Coatzacoalcos. También saludan desde Morelia, misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad, Verónica Pedrosa. Ana Altamirano, buenas noches, gracias por este hermoso diálogo. Saludos, Monseñor Felipe Arismendi, le escribo desde Chiapas. Anaí Ríos dice saludos desde la diócesis de Tapachula y también saludos al señor Felipe Arismendi. Norma Barba desde Guadalajara también nos saluda. Antonio Cepeda Salazar también nos manda saludos en esta noche. También tenemos distintas llamadas y distintos comentarios en otras plataformas. Nos escribe Domingo Ureña Páyano desde República Dominicana, Villa Morada, así se llama su locación. Manda muchos saludos. También nos escriben desde Chicago, Illinois, una guanajuatense que es migrante, que manda muchos saludos al señor Alberto Suárez Inda. También Camilo Silvia Rojas. María Teresa Toledo también nos felicita por este importante. Saludos a Monseñor Felipe desde la diócesis de San Cristóbal de las Casas, aquí en las montañas de los Altos de Chiapa, en Ochuc. Le saluda Roque Gómez. Señor Alberto Suárez, lo escuchamos con sus conclusiones. Adelante. Quisiera concluir con una breve referencia al último capítulo de Fratelli Tutti, en el que el Papa habla de las religiones. El cristianismo, desde luego, nuestra religión, pues es una religión que nos compromete a ser hermanos. Jesucristo nos enseña que el Padre de los cielos es Padre de todos. Y el Concilio Vaticano II, cuando habla de la relación con otras religiones, tiene una frase muy importante, el número 5, cuando dice, no tenemos derecho de invocar a Dios con el nombre de Padre si le negamos el trato de hermano a algunas personas. En estos días el Papa también pues nos invita a través de
Secretariado para la Unidad de los Cristianos, a una nueva actitud más abierta de diálogo en el ecumenismo. Quizá los católicos a veces hemos sido un poco reacios, ¿verdad?, a reconocer como hermanos a quienes no forman parte de nuestra iglesia. Ya el Papa Juan XXIII decía, es más lo que nos une que lo que nos divide. Y bueno, otras religiones. Sabemos sí que hay un problema muy serio en este momento con el Islam, pero que no es propiamente la religión en sí, sino una deformación de la religión lo que los hace partidarios de la guerra. Las guerras de religión, el Papa dice, deben quedar ya atrás. Tenemos que reconocer también que los católicos alguna vez, pues, fuimos violentos, fueron nuestros antepasados, pues, queriendo imponer la religión, violando la libertad de conciencia. Pero creyentes o no creyentes, tenemos un mismo Padre y a nosotros nos corresponde dar ejemplo, dar testimonio de verdadera fraternidad universal, dice el Papa. Esto no se entiende plenamente sin descubrir que Dios Padre nos ha dado en Jesucristo al hermano mayor. Y bueno, pues volviendo sobre el tema inicial, tenemos una madre. Tenemos una madre que nos tiene que ayudar a reconciliarnos. El Papa, una palabra simpática que a veces nos suena un poco fuerte, ¿verdad? Dice que no hagamos de este mundo un desmadre. Es decir, que en torno a nuestra madre nos reconozcamos hermanos y teniendo un padre común, sepamos trabajar y comprometernos para hacer realidad este sueño de Dios, de que vivamos como familia suya. Yo agradezco la oportunidad y los saludos y pido la bendición para todos. Y como el Papa dice también, ustedes bendíganos. La bendición todos la necesitamos. Muchas gracias, señor Cardenal Alberto. Muchas gracias, señor Cardenal Felipe Arizmendi, por su presencia esta noche con nosotros. Quisiera darles algunos avisos, como nosotros solemos hacer, como avisos parroquiales. El próximo viernes 11, la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la SEM, junto con la Universidad Pontificia de México y una cadena de radiodifusoras NRM, tendremos un momento muy especial, un momento popular y cultural. Estaremos 2 horas reflexionando sobre este acontecimiento guadalupano. Tendremos, por supuesto, una reflexión profunda dirigida por algunos sacerdotes como el presbítero doctor Julián López Amosurrutia, el presbítero doctor Gustavo Watson. Estará con nosotros también acompañándonos el señor arzobispo de Monterrey, monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es un momento muy bello que hemos preparado con mucho cariño. Los esperamos este viernes 11 a las 10 de la noche, de 10 a 12, prácticamente estaremos en una dinámica de la víspera de este gran día que ahora tenemos que celebrar de una manera distinta. También quisiera avisarles que esta será la última transmisión durante este año 2020. Regresaremos el martes 5 de enero. Hemos llevado a cabo un trabajo intenso de 9 meses. Hemos hecho 63 transmisiones en 3 etapas de diálogos por la esperanza y ahora
hemos pensado que es conveniente un descanso a estos equipos de trabajo de la Universidad Vasco de Quiroga y también de la dimensión de pastoral educativa. Agradecerles pues su constante compañía y nos es muy grato pues decirles que regresaremos con invitados internacionales, con temas muy puntuales y como hemos dicho en esta tercera temporada, queremos discernir algunas cuestiones con una capacidad mayor como fue este caso de esta noche. También, por supuesto, agradecer a la Universidad Vasco de Quiroga, a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, a todo el equipo de la Universidad Vasco de Quiroga. Pues muy buenas noches. Muchas gracias, señor Cardenal Alberto. Gracias a ustedes. Gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias, señor Felipe. Un gusto verlo bien de vuelta. Y pues ahí estamos a la orden, señor. Muy buenas noches. Muchas gracias. Los esperamos este viernes a las 10 de la noche. Las plataformas de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la SEM, así como de las distintas radiodifusoras de NRM. Saldremos por radio y saldremos a través de las redes sociales. Muchas gracias. Buenas noches.